En las cosas como son, ya están nuestros dos invitados. Les damos las buenas noches y la bienvenida a Luis Roel, constitucionalista y ex presidente justamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Buenas noches, bienvenido siempre. Y Andy Carrión, abogado penalista. Bienvenido, doctor Carrión. Continuamos con el tema Martín Vizcarra, que además ustedes han podido escuchar hace unos instantes al doctor Ugaz, pero quería regresar un poco al número, contigo sobre todo, Luis, al número de acusaciones o lo que se ha venido trabajando en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales con relación al expresidente Martín Vizcarra. En número, ¿en cuánto estamos? Perfecto. Para empezar, y para que todos los que nos están escuchando y nos están viendo por la televisión, las acusaciones constitucionales se dividen en dos. En juicio político, que es cuando se infringe la Constitución, es decir, cuando un alto funcionario infringe la Constitución, uno de sus disposiciones, artículos, entre estos altos funcionarios del presidente de la República, caso Martín Vizcarra, o también por antejuicio político, que es cuando se le levanta la protección que tienen estos altos funcionarios por haber cometido un delito dentro del ejercicio de sus funciones. En el caso de por infracción constitucional, es decir, por juicio político, Martín Vizcarra ya tiene 2 resoluciones legislativas por inhabilitación. Es decir, el 17 de mayo de 2021, mediante la resolución legislativa 020-2020-2021 CR, se inhabilitó por 10 años a Martín Vizcarra por el caso Vacuna Gate. Y luego se inhabilitó por 5 años mediante resolución legislativa 016-2021-2022 CR del 14 de mayo de 2022 por el caso de haber sido ministro y al mismo tiempo director de empresas privadas. Entonces, ya tiene 2 inhabilitaciones por juicio político, por acusaciones constitucionales, en donde está inhabilitado por 10 y por 5 años. Ahora vamos a las restantes. Las otras, que son respecto al antejuicio político, para levantarle este velo de protección que tiene el presidente de la República, para que lo pueda ya investigar el Ministerio Público y procesarlo de ser el caso, un proceso penal. Tenemos el caso Richard Swing. ¿En qué situación se encuentra? Está ya en la comisión permanente para que se sustente el informe final. Y de aprobarse el informe final acusatorio, se forme un grupo acusador dentro de la comisión permanente para que acuse ante el Pleno a Martín Vizcarra. O sea, ya está justo ya para terminar. Está en el último estadio casi. En el último estadio. ¿Y los otros? De esto tenemos Vacuna Gate, que se acaba de aprobar hace unas semanas, la procedencia en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pero que falta la ratificación de la comisión permanente. Y luego el caso del Procurador General Soria. Daniel Soria. Claro, Daniel Soria, que también está, no solo Martín Vizcarra, sino también su ministra de Justicia en esta acusación constitucional por nombramiento irregular y negociación inapropiada. Entonces, en este caso también ha sido aprobada en la subcomisión su procedencia, pero falta también la ratificación de la permanente. Y doctor Carrión, ahora le pregunto a usted, por el caso Vacunagate, que es quizá el que moralmente le dolió más a la población, o el que sintió por lo menos más cercano, ¿cuántos años podría recibir el expresidente Martín Vizcarra? Bueno, es una investigación en rigor que implica estos hechos que tú has mencionado relacionados a el tráfico supuestamente de influencias que hubo también en su oportunidad para generarse vacunas de manera irregular. En este caso podríamos estar hablando de una pena que puede ir desde los 4 hasta los 6 años. Pero independientemente de ello, también tenemos que ver en el marco de qué organización se le viene investigando, porque incluso la Fiscalía en su oportunidad había imputado la existencia de una supuesta asociación, ¿verdad?, ilícita, en la que no solamente habría actuado el ex presidente Martín Vizcarra, sino además los ministros, como la ministra de Salud, que en su oportunidad había intervenido de manera protagonista. Las 2 ministras, porque por supuesto. También acuérdense que en el caso del Vacuna Gate se divide en 2. Primero, en el juicio político por infracción de la Constitución, en donde se sanciona en ese caso a Martín Vizcarra con 10 años de inhabilitación que ya he mencionado, a la ministra de Salud, ex ministra de Salud por 5 y a la ex canciller por 1 año de inhabilitación. Y luego se separa en el antejuicio político, que es el que está ahorita en el estadio, que se confirme por la Comisión Permanente. Y lo que sí es interesante y que es necesario recalcar, para que se solicite o se plantee esto ya en la Comisión Permanente, la responsabilidad exclusiva es la mesa directiva del presidente del Congreso, Soto. En esos momentos, el congresista Soto. Dijo 4 a 6 años. ¿Esto podría ser, depende de qué? ¿Variar de acuerdo a qué? Quien finalmente va a imponer la graduación de la pena es un juez, pero sin embargo la Fiscalía tiene la posibilidad de postular
un marco de pena, ¿no? Y siempre, por lo general, trata de moverse dentro de los marcos máximos de pena. Por ejemplo, si es que está siendo investigado por el delito de colusión, que puede llegar hasta los 8 o 10 años con la agravada, lo que suele hacer la Fiscalía es siempre postular la pena máxima, pero finalmente cuando ya postulan en su acusación este marco de pena, es el juez decididamente quien ya tiene que valorar qué pena le impone. Mucho se recuerda, doctor Carrión, si nos centramos netamente a la vacunación, no al todo el proceso de adquisición de vacunas, que justamente es la parte que se divide, en que Martín Vizcarra, claro, era presidente, pero él no informa de la vacunación. Esto podría ser una especie de agravante en este tipo de situación. A través de su abogado, que también era el doctor Ugas, lleva los casos desde hace mucho tiempo, dicen que no se informó, es cierto, a la opinión pública, pero sí se hizo en un acto público. Sí, yo creo que aquí habría que ser muy finos también en la argumentación, porque es evidente que la defensa va a postular, digamos, argumentos de descargo en el entendido de que la transparencia ya él sí la habría finiquitado cuando él anuncia de alguna manera que ya la vacuna no solamente estaba a disposición, sino que habría informado también de su inoculación. Sin embargo, estos aspectos agravantes que existen de no haber informado, transparentado la información, que es básica en la administración pública, es por eso que hay muchos delitos que tienen que ver, por ejemplo, con la publicidad de una determinada convocatoria, con informar de manera transparente a los organismos, ya sea el Ministerio de Salud o la propia población, si es que se está disponiendo o no de estas vacunas, puede eventualmente pesar para la imposición de la pena máxima. Dentro del pero marco la máxima mismo, serían 6. Claro, pero dentro del marco del rango establecido para la pena en específico, ¿no? Y eso será una valoración final que haga el juez dentro de los elementos y conductas que habría desplegado en la comisión de este supuesto delito, ¿no? ¿Por qué avanza tan lentos los casos en este, particularmente en el que estamos tratando? Si se trata de la mesa directiva, vale un poco la redundancia, ¿no? ¿Por qué este proceso lento desde el Parlamento? A ver, primero que falta un tema de voluntad política. Básicamente. Básicamente. Porque, por ejemplo, en el caso que justamente hemos mencionado de la primera inhabilitación de 10 años de Martín Vizcarra, se hizo cumpliendo con los plazos del reglamento del Congreso, el artículo 89 de este cuerpo normativo, cumpliendo con los plazos, cumpliendo con el debido proceso parlamentario, y se culminó en abril 17 de 2021. Es decir, se presentó la denuncia constitucional, ni bien se supo que había esta inoculación, ¿no?, de Martín Vizcarra de forma irregular, poco transparente, como lo ha mencionado el doctor, pero ni bien se supo, se presentó la denuncia constitucional. Es más, esa denuncia constitucional que fue presentada por varios congresistas, que se acumularon varias denuncias constitucionales y que tuvimos resultados en mayo. Falta voluntad política, porque tranquilamente una denuncia constitucional, un procedimiento parlamentario de acusación constitucional se puede hacer tranquilamente entre 4 y 6 meses. Si hay la voluntad política, tanto de los congresistas que pertenecen a la subcomisión de acusaciones constitucionales, los que pertenecen a la comisión permanente y obviamente la mesa directiva que decide al final cuándo se convoca a estas sesiones, tanto del permanente como también del pleno del Congreso. Cambiando un poco de tema, y si me lo permiten también, porque está Rutas de Lima. Y con eso iniciábamos también porque acaba de salir un comunicado de la opinión pública. Hace unas horas la Municipalidad Metropolitana de Lima denunciaba a Rutas de Lima, justamente por bloquear este peaje en Puente Piedra, complicar la vida a todas esas personas que se verían obligadas a pagar los 7 soles 50 para poder desplazarse de manera habitual. Pero también hay un comunicado de Rutas de Lima que decía que nosotros hemos cumplido cabalmente desde el momento que fuimos notificados. Y era claro lo que ellos decían, ¿no? Tenemos que seguir cobrando y seguir en nuestras funciones hasta que llegue oficialmente el documento. ¿Cómo podría concluir, y ya te pregunto desde tu punto de vista, Luis, como constitucionalista, este problema que además fue la oferta de campaña del actual alcalde Rafael López Aliaga? Mi mayor preocupación que tengo es en relación a que el alcalde de Lima esté siempre en este conflicto con la empresa y que les pueda estar dando argumentos a que esta empresa diga que lo están hostigando. Y creo que hasta en el comunicado lo dice. Ya lo señalan, sí. Lo señala. Y que deje trabajar el Poder Judicial. El Poder Judicial es un poder del Estado. Es un órgano constitucionalmente autónomo, independiente de todos los poderes y otros órganos estatales. Que lo deje funcionar. Es más, la medida cautelar nos ha sorprendido a todos porque es una medida cautelar que se sustenta en un proceso civil comercial, en donde busca declarar nulo el contrato de Rutas de Lima con el municipio metropolitano de Lima, porque había una afectación o porque ha nacido nulo de pleno derecho
basado en que hay una presunta acto de corrupción. Entonces, hay que esperar la apelación que haga Ruta de Lima, que el municipio metropolitano de Lima se allane, como ha dicho que se va a allanar, y que sea la sala superior quien confirme o no la misma. Si se confirmara, algo que sí parecería interesante es de que luego puedan ser de que otros utilicen ese caso como un caso precedente para otros peajes en donde haya tenido ahí, claro, exactamente, una presunción de actos de corrupción. Y si eso sucede, puede hacer de que podamos evitar estos arbitrajes en donde el Estado peruano, lamentablemente, en la mayoría de ellos, pierde internacionalmente, pero que a través de justamente estos medios procesales que se están planteando, se logre la misma resolución. Doctor Carrión, a mí más que un precedente o que me preocupe, también me preocupa cómo en medio de estos dos conflictos o en medio de estas dos instituciones, por llamarlo de alguna manera, se vulnere la libertad de libre tránsito, de que estas personas no tienen otra vía de salida y que efectivamente los hemos visto en reiteradas oportunidades saliendo con sus carteles, ni siquiera al punto de bloquear la vía, porque es una vía además de alto tránsito, exponiéndose incluso con sus familias, diciendo, bueno, nosotros somos los más afectados y nadie está pensando en nuestra economía y sobre todo que no tenemos una ruta alterna. Ellos, ¿qué tipo de argumentos, armas tienen ahora en medio de esta discusión ya empresarial, por llamarlo de alguna manera, pese a que el municipio es una institución? Claro que sí, podemos nosotros estar en desacuerdo, por ejemplo, con algunas formas de actuación o de conductuales del propio alcalde de la Municipalidad de Lima, pero también hay que recordar de que este era su estandarte de ofrecimiento político cuando él se lanzó para ocupar este puesto en la municipalidad. Y de hecho, que yo creo que lo ha estado enarbolando de manera efectiva, ¿no? Porque si uno puede pretender que se garanticen las inversiones públicas cuando esto tiene un origen corrupto, pues entonces estamos poniéndonos también al borde del país tercermundista que resguarda todo, no importa cómo. Y de hecho, que en los principios de la firma de un contrato civil tiene que buscarse la finalidad lícita, porque si hay una finalidad ilícita, el contrato simplemente no vale, es anulable. Y eso es lo que ha sucedido, solamente de que, como tú has mencionado, esto no lo originó la Municipalidad de Lima. Esto lo originó un grupo de pobladores, una asociación que se vio vulnerada en su derecho de libertad de tránsito. Y en efecto, ¿no? Y que cuando se entera del aumento, claro, con mucha mayor fuerza. Es como que pongan, y solo para terminar, es como que pongan un peaje en la esquina de la casa de alguien y para salir y entrar tengan que cobrar y pagar de manera efectiva, vulnerando no solamente su libertad de tránsito, sino también la economía de las personas. Exacto. Y eso es lo que ha sucedido. El juez ha tomado la decisión y evidentemente se tienen que seguir los cauces regulares. Pero eso no implica también, Johanna, de que en este caso, si es que la municipalidad o sus funcionarios advierten conductas irregulares sucesivas, como también la obstrucción, por ejemplo, de la libertad de tránsito, a pesar de que ellos ya habían desactivado sus propias garitas, de que procedan a comunicar al Ministerio Público, y será el Ministerio Público quien actúe de acuerdo a sus atribuciones. Puede también el Ministerio Público recibir la denuncia y decir, bueno, es que aquí no hay nada, lo archivamos liminarmente. Pero eso no impide a que los ciudadanos tengan, incluso los funcionarios de la municipalidad, el derecho de denunciar eventuales actividades ilícitas. Y eso es lo que ha hecho la municipalidad. Naturalmente a la empresa no le va a gustar que la estén denunciando, que estén advirtiendo al Ministerio Público algunas conductas ilícitas. Se termina convirtiendo en un hostigamiento. Claro, justamente lo que hay que agregar es, el municipio de Lima no tiene nada que ver en este proceso. Además, incluso es demandado. Porque quien promueve la demanda y la medida cautelar que se ha obtenido es una asociación de vecinos de Puente Piedra. Y los demandados, ¿quiénes son? Ruta de Lima y el municipio. Por eso que lo que dice el alcalde de Lima es, el municipio se va a llenar porque obviamente le conviene la decisión, mientras que el que se iba a apelar y va a pelearla ante una sala superior va a ser Rutas de Lima. Y algo muy importante que mencionó el doctor, las carreteras le pertenecen a todos los peruanos. Que tengan la concesión no significa que ellos sean los dueños. Por lo tanto, si hay una resolución judicial que dice que ya se tiene que dejar de cobrar el peaje y se tiene que dejar la vía libre, de permitir el libre tránsito de los peruanos, se tiene que garantizar ello. Y no solo está el municipio, tiene que estar el Ministerio Público, tiene que estar la Policía Nacional del Perú encargada de resguardar esa decisión judicial. Otro tema, antes que nos gane el tiempo, porque Juan Burgos, desde el Parlamento de la República, defiende un proyecto de ley de restablecer jueces sin rostro. Y ahí le pido su opinión, porque acompañado de
de esta defensa, lo que dice Juan Burgos es, hay miedo de parte del Poder Judicial entonces. Yo no creo que exista temor por parte del Poder Judicial y tampoco creo que el objetivo que se intenta buscar implementando esta norma sea la reducción de los índices de criminalidad, porque ¿Qué se estaría buscando desde su punto de vista? Yo creo que son medidas efectistas, ¿no?, que intentan dar a entender a la población de que desde el Congreso de la República en efecto se están implementando medidas que puedan eficazmente reducir los índices de criminalidad. Pero el problema no son los jueces, tampoco el problema es de que tengan o no rostro. Para ganar una mejor aprobación. Claro que sí. Es un populismo legislativo. Por supuesto, y yo creo que deberían de ir más bien al origen, a la génesis de este tipo de conductas delictivas, porque también nosotros tenemos experiencias en la implementación de jueces sin rostro. Y lo que ha sucedido es de que la Corte Interamericana, por ejemplo, anuló los juicios de jueces implementados por jueces sin rostro y en nuestro país tuvimos que volver a realizar esos juicios porque no garantizaban el debido proceso. En ese caso, ya había una sentencia del Tribunal Constitucional que justamente en la legislación antiterrorista emitió una sentencia declarando inconstitucional disposiciones entre ellas la de jueces sin rostro, siguiendo la decisión de la Corte Americana de Derechos Humanos sobre casos peruanos y de otros países que somos de la OEA. Por lo tanto, entonces, esa propuesta, esa iniciativa legislativa populista que busca tratar de tener algún rédito público y político para el Congreso y para el propio congresista, ya nace en un sustento inconstitucional e inconvencional. Yo voy a leer textualmente, porque lo había dicho en resumen, pero lo que señaló el congresista es: este proyecto busca salvaguardar la vida e integridad de los promotores de justicia, una vez que sean declarados estos señores como terroristas urbanos, es lo que él dice, que están buscando, mediante el terror, someter a un país. Muy bien, entonces que hagamos bajo algo. Esa bandera o bajo esa premisa es según lo que señala algo. Entonces el Congreso, los congresistas deberían dejar su seguridad personal y se lo den a los jueces. Esa es una medida que no es inconstitucional y que no es inconvencional, que no afecta a tratados internacionales de derechos humanos y que no nos genera una responsabilidad internacional al Estado peruano. No, y habría que ver también si es que ese es el real problema de la criminalidad de nuestro país, Giovanna. ¿Es realmente un problema el día de hoy para reducir la criminalidad que los jueces no muestren su rostro? Yo creo que no, en lo absoluto. Si es que quieren implementar, por ejemplo, una norma que se llama terrorismo urbano, porque hay algunas organizaciones que usan dinamitas, entre otras, para coaccionar y extorsionar, pues que la implementen, porque, digamos, hay diferencias entre el terrorismo ortodoxamente entendido y el terrorismo que ahora estamos observando se puede implementar. Pero yo creo que no pasa más bien por el problema de los jueces sin rostro. Esto se establece en los 90. La diferencia, ¿cómo la ven? Entre esos años que eran, claro, complejos, a el tipo de delincuencia que se vive actualmente. El gran problema que tenemos es que nosotros, el Perú y los peruanos, no entendemos de las lecciones aprendidas. Tenemos que aprender lecciones aprendidas en materia no solo en estrategia, que es la estrategia policial que no tenemos en la actualidad, no hay una estrategia policial, no hay inteligencia policial para enfrentar la inseguridad ciudadana, y tampoco hay una estrategia legislativa de lecciones aprendidas de qué normas son inconstitucionales y cuáles sí pueden serlo. Y habiendo otras medidas que no contravienen la Constitución ni el debido proceso. ¿Quedaría en un papel para usted, doctor Carrión? Sí, por supuesto, ¿no? Yo creo que esta sinergia que debe haber entre las instituciones, no solamente la implementación, como acaba de mencionar, de un aparato de inteligencia que luche de manera eficaz en contra de este tipo de criminalidad, sino que vaya de la mano de planificaciones legislativas perfectamente elaboradas en base a estudios, pues yo creo que sí podrían complementarse la labor entre ambos, pero ahora vemos de que cada uno de los congresistas intenta simplemente figurar con cada proyecto de ley, ¿no? Porque va incrementándose en las regiones y no solo a los jueces, a los magistrados. Por ejemplo, La sino Libertad ha solicitado ciudadanos. su declaración de emergencia por inseguridad ciudadana. Sí. Y criminológicamente veamos si es que realmente los estados de emergencia han funcionado o no. Esa fue una medida efectista desde el gobierno. No ha funcionado. Y yo creo que a eso nos dirigimos. Muchísimas gracias a ambos, a Luis Roel, constitucionalista y expresidente justamente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y a nuestro querido Andy Carrión, que siempre nos ayuda aquí con todos los temas legales, abogado penalista. Muchas gracias por su tiempo, por sus opiniones de ambos. Nos vamos a una nueva pausa y luego continuamos para hablar un poco de economía, la economía golpeada y dañada en nuestro país. ¿Qué se puede hacer? Volvemos.